Hola a todas y todos. Vamos a dar inicio a una nueva sesión de Derecho de Familia. En esta oportunidad vamos a tratar sobre los principios de derecho de familia. Si ustedes recuerdan, en esta primera parte introductoria del ramo, ¿cierto?, que nos ocupa, la semana pasada, en su primera semana de clases, tuvimos la oportunidad de analizar de manera general, ¿cierto?, el concepto de familia, ¿ya? Porque es un concepto que va a permitir determinar cuáles son, determinar con precisión qué significa familia, va a ser importante para los efectos de determinar cómo se aplican las normas que nosotros estamos analizando en este ramo. También señalamos que era un concepto de difícil precisión, porque no se satisfacía simplemente con el concepto doctrinario de familia, de un conjunto de personas ligadas por un vínculo de matrimonio, o acuerdo de unión civil también puede ser, o parentesco, del cual se producen ciertos efectos jurídicos. Decíamos que eso podía ser insuficiente porque no atendía a otro tipo de realidades como son las familias de hecho o bien las familias ensambladas, en que muchas veces no existen vínculos ni de matrimonio, ni de acuerdo de unión civil, ni menos de parentesco, pero no obstante lo cual pueden constituir familia. También nos referimos a cómo el concepto de familia podíamos también entenderlo de una manera amplia, pero siempre existía una protección constitucional y había un deber del Estado de proteger a la familia y propender al fortalecimiento de la misma. Y esto lo hace a través de una serie de normas que también tuvimos la oportunidad de analizar la clase anterior. Como otro aspecto relevante previo a abocarnos a los principios del derecho de familia, podemos señalar que dentro de las características del derecho de familia nos encontrábamos, ¿cierto?, con que se trataba de un derecho que tenía un contenido eminentemente ético, ¿cierto? Un contenido eminentemente ético, con deberes que muchas veces no era sencillo determinar cuál era el efecto jurídico de su incumplimiento. Dimos como ejemplo los deberes de... dimos como ejemplo los deberes que existen entre los cónyuges, el deber de socorro, auxilio mutuo, muchas veces no es tan claro, más allá de las causales de divorcio que pudieran establecerse. O los mismos deberes que tienen los hijos para con los padres para con los hijos. ¿Qué pasa si un padre no colabora con la educación de su hijo? Son deberes que son difícilmente sancionables por el derecho, por ende, se trataba de deberes que quedan sujetos muchas veces a la ética de los integrantes de la familia. También señalamos como característica distintiva del derecho comercial el que se trataba de un derecho que se atendía a posiciones o estados, en la calidad de padre, calidad de hijo, cónyuge, etc. ¿Ya? Y esos estados generaban ciertas consecuencias. Y finalmente señalamos que es un derecho en el que debe predominar el interés general por sobre el interés particular. Y vimos una serie de consecuencias del derecho de familia que me voy a remitir a lo ya dicho referente al... Pero básicamente lo vamos a dar por entendido por el carácter de orden público del derecho a familia. Es decir, que sus normas son inderogables, no se puede disponer por ellas de los particulares, en general son irrenunciables, etc. ¿Ya? El día de hoy, en esta sesión, vamos a ver los principios del derecho a familia. Me parece interesante que podamos analizar los principios del derecho a familia, porque estas constituyen los principios, ¿cierto?, en derecho, en materia de derecho, constituyen orientaciones. ¿Para quién? Orientaciones tanto para el legislador como para el juez. Es decir, siempre que estamos en presencia de un principio, entiéndalo también como un valor fundamental, un valor es algo positivo, un valor, ¿cierto?, va a determinar el curso de una determinada ley, ¿ya? No podría pensarse en una ley que se dictara en contravención al principio de la igualdad de los hijos. Sería extraño, ¿cierto? Siempre los principios van a orientar la labor tanto legislativa como del juez, ¿ya? El juez, que tiene una ley y un marco legal al cual tiene que sujetarse, necesariamente al interpretar esa norma y al aplicarla, va a tener que también considerar los principios. Por ejemplo, el más conocido de todos, que es el interés superior de los menores, ¿ya? El interés superior del niño también se conoce.
siempre va a tener que ser considerado por un juez al momento de resolver una causa. ¿Ya? Sin embargo, vamos a entender por principios como el mandato dirigido al juez para darle contenido a la ley en el caso concreto. Es decir, para que sobre la base de una determinada orientación resuelva un caso, por decirlo de una manera, legislando en cada caso particular, lo que implica un reconocimiento por parte del legislador de sus limitaciones en el sentido de que no puede prever todas las situaciones y debe depositar la confianza en el juez para que adopte la decisión más conveniente. Claro, evidentemente, ¿cierto? Cuando se presenta un conflicto de intereses en materia de familia, la ley a veces va a ser, no va a ser tan clara acerca de cómo se resuelve. Supongamos un caso práctico, un padre que está pidiendo el cumplimiento del régimen de relación directa y regular, que la madre no quería entregar al menor. Entonces, puede ser que la madre tenga razones justificadas. Y la ley no va a dar una solución para aquello, sino que va a tener que muchas veces considerarse qué es lo que satisface mayormente el interés superior del menor. ¿Ven? Ahí hay una aplicación de un principio. Eso es, en el fondo, el principio siempre va a orientar la labor del juez, porque el juez, si bien crea derecho a través de la sentencia, lo cierto es que debe sujetarse necesariamente al marco legal. Por ende, cada vez que resuelve un caso, en el fondo está creando derecho, pero solo para ese caso. ¿Ya? Me imagino que tuvieron la oportunidad de ver esa materia el semestre pasado. Ya, ahora, en materia de principios, vamos a señalar, o tenemos que señalar, que, y tal como se anticipó en la clase anterior, el derecho de familia es una materia en que existe una importante evolución, por cuanto las leyes han tenido que ajustarse a los cambios en las costumbres. ¿Ya? Eso ha sido un factor que ha determinado que los principios del derecho de familia no sean los mismos cuando se dictó el Código Civil del año 1855 que los que existen ahora. También, por las mismas razones, se han ido dictando ciertos cuerpos de leyes especiales, como por ejemplo la ley de matrimonio civil, o la ley de violencia intrafamiliar, y otras leyes que han modificado el Código Civil, no solo me refiero a legislación especial, sino leyes que han modificado el Código Civil, de las cuales se extraen ciertos principios. ¿Ya? Ahora bien, si nosotros vamos al Código de 1855, en primer lugar, como para hacer un contraste con lo que nos rige ahora, vamos primero a ver los principios clásicos del derecho de familia, es decir, los que existían a la vigencia del Código Civil y los que existen ahora, porque esto ha ido cambiando y va a cambiar permanentemente. Entonces, si vamos del punto de vista de los principios clásicos del derecho de familia, vale decir, en la época de la dictación del Código Civil, el siglo antepasado, el primero de ellos era el matrimonio religioso e indisoluble. Algo tuvimos la oportunidad de ver la clase anterior referente a que el Código Civil le entregaba a la autoridad eclesiástica las determinación o las celebraciones, mejor dicho, de los matrimonios. ¿Ya? No era un asunto del Estado, era un asunto que le correspondía a la Iglesia. La Iglesia fue la que tuvo la primera injerencia en la materia, y así claramente lo decía el Código Civil. Incluso más, el Código, cuando se casaban personas que no eran católicas, se dictaron leyes referentes a que el sacerdote fuera un ministro de fe para el Estado, para registrar estos matrimonios. Pero el matrimonio era religioso, no había un matrimonio laico. ¿Ya? Recordemos que en la época en que se dictó el Código Civil, regía la Constitución del 33, que decía y señalaba que el Estado de Chile era un Estado católico. ¿Ya? No era un Estado laico, era un Estado confesional. Y además de religioso, el matrimonio era indisoluble. ¿Ya? Ese es un primer principio. Es decir, es una orientación que nosotros debemos considerar, o que en esa época se consideraba para resolver las contiendas que se generaban, que el matrimonio era religioso e indisoluble. En segundo lugar, estaba como principio la incapacidad relativa de la mujer casada. Vale decir, la mujer casada no podía por sí misma celebrar actos o contratos, debía hacerlo
a través de su marido, que tenía el carácter de representante legal, ¿ya? Recordemos que en la época de dictación del Código Civil, el único régimen matrimonial que existía era el asociación conyugal. Por ende, la mujer casada, al casarse, adquiría esta incapacidad relativa. Se le igualaba a los menores adultos, menores de edad, ¿cierto? Y a los disipadores en interdicción de administrar lo suyo, es decir, aquellas personas que son despilfarradores, ¿ya? La mujer estaba en el mismo estatus, no podía administrar sus bienes. Eso era en el Código tradicional. Luego, con la evolución de la legislación, esta ignominiosa incapacidad dejó de existir, ¿ya? Y se fue morigerando también a través de estatutos tales como los patrimonios reservados a la mujer casada. Sin perjuicio de que actualmente la mujer casada en sociedad conyugal, como ustedes saben, tiene numerosas trabas, pero al menos ya no es incapaz relativa. En tercer lugar, como principio del clásico del derecho de familia, podemos señalar la administración unitaria y concentrada del marido de la sociedad conyugal. También algo tuve la oportunidad de ver el semestre pasado, referente a que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y como tal administra los bienes de las sociales y propios de la mujer, sujeto a ciertas limitaciones, que no es el caso que lo veamos en este momento. De más está decir que hasta el día de hoy la administración de la sociedad conyugal no puede ser desempeñada por la mujer, ¿ya? En cuarto lugar, la patria potestad se encontraba fuertemente favorecida y era de titularidad del padre en el código original. También con el paso del tiempo se fue moderando el rigor de esta titularidad del padre y se permitió que también la madre pudiera ser titular de la patria potestad. Y finalmente existía una filiación matrimonial fuertemente favorecida, lo que se relacionaba con la imposibilidad de investigar la paternidad y maternidad en un primer momento, y también en los derechos sucesorios existiendo privilegios para los hijos de filiación matrimonial. Ya, todo lo dicho actualmente, o prácticamente todo lo dicho, salvo yo diría la administración unitaria y concentrada del marido de la sociedad conyugal, ha desaparecido, ¿ya? Nosotros en los tiempos actuales, en el año 2021, no podemos considerar estos mismos principios, sino que existen otros más contingentes y que se adaptan mejor a nuestra actual realidad social. ¿Cuáles son o serían estos nuevos principios del derecho de familia? En primer lugar, el principio de protección a la familia. Segundo, el principio de protección al matrimonio. Tercero, el principio de igualdad de los cónyuges y de los hijos. Cuarto, el principio de protección al más débil, vale decir, se considera acá el interés superior del niño y del cónyuge más débil. Cuando hablamos de más débil, se ha ido discutiendo, pero en general se entiende que es el económicamente más débil, ¿ya? Se han tratado de buscar otras interpretaciones un poquito más extensivas, pero en general se entiende que es un aspecto económico. Autonomía de la voluntad, como quinto, y como sexto, el principio de intervención mínima del Estado, ¿ya? Entonces vamos a analizar a continuación estos principios. En la clase de hoy vamos a analizar simplemente los dos primeros principios, dejando para la siguiente los restantes. Ya. El primero de ellos, el primer principio de este derecho de familia, o los principios modernos del derecho de familia, es el principio de protección a la familia. ¿De dónde emana estos principios? ¿Dónde nosotros colegimos que estamos en presencia de un principio que orienta al legislador y que orienta al juez? En primer lugar, porque emana de tratados internacionales de derechos humanos, ¿ya? Eso cuando una situación fáctica se regula y se establece a nivel constitucional, siempre va a generar la posibilidad de que sea considerada principio. Es más sencillo, es más fácil, ¿ya? Porque se liga a los derechos humanos. Entonces, en el caso del principio de protección a la familia, los tratados internacionales de derechos humanos establecen ciertas menciones, como es precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho, por tanto, a la protección de la sociedad y del Estado, ¿ya? Partimos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala y hace esta
afirmación, muy parecida, por cierto, a nuestra Constitución, ¿ya? Señala que la familia es el evento natural y fundamental de la sociedad. También encontramos menciones en la Convención sobre Derechos del Niño, que señala que, convencido de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente responsabilidades dentro de la comunidad, reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. ¿Se fijan cómo la Convención del Derecho del Niño va marcando la pauta acerca, además, del ambiente que tiene que tener el menor en su hogar, en su familia? ¿Ya? Indudablemente es una clara orientación para el juez considerar cuál solución se ajusta mayor a los requerimientos familiares, ¿ya? A sus requerimientos tanto materiales como espirituales. Luego, en la Constitución también vamos a encontrar menciones a este principio protector de la familia. La clase pasada algo vimos ya, así que no vamos a ahondar mayormente. Señalamos en la clase anterior, ¿cierto?, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que es deber del Estado dar protección a la población y la familia y propender al fortalecimiento de esta. Ya, desde el punto de vista legal, la familia, o sea, nos encontramos con la ley 19.947. Esta es la nueva ley de matrimonio civil, conocida socialmente, ¿cierto?, como la ley de divorcio, ¿ya? Si bien regula el matrimonio civil, por razones, digamos, de prensa, básicamente la prensa, la opinión pública, la conoce como la ley de divorcio, ¿ya? Pero, bueno, y por la misma razón, esta ley, que no es de divorcio, regula el divorcio, pero no es la ley de divorcio, sino que la ley de matrimonio civil, le da una gran importancia a la familia. De hecho, el mismo mensaje de la ley señala que la familia constituye un lugar central y decisivo en la experiencia humana. La identidad y la intimidad de los hombres y las mujeres se forjan y se desarrollan en la familia. Los sentimientos de felicidad e infelicidad de las personas están fuertemente asociados a la vida familiar. Este es un instrumento privilegiado de socialización de las nuevas generaciones. A través suyo se transmiten creencias, valores, usos y costumbres. ¿Ya? Le da, la ley de matrimonio civil le da un rol clave a la familia. Profe, disculpe, ¿esta ley a qué correspondía? Es la ley de matrimonio civil. Ah, ya, gracias. Es la actual, se conoce al final, en definitiva, como la ley de divorcio, pero la ley de matrimonio civil regula el matrimonio. Lo que pasa es que la gran gracia que tuvo esta ley no fue regular el matrimonio ya se encontraba regulado tanto en el Código Civil como en la ley de 1881. Pero la gran aporte que hizo esta ley fue establecer este divorcio vincular que ni el Código Civil ni la ley de 1881 considera. Así que, pero para efectos nuestros es la ley de matrimonio civil. Bueno, esta ley ya, por lo mismo, por ser una ley de matrimonio civil y considerar al matrimonio como la base fundamental de la familia, le ha dado o le dio una gran importancia a esta, ¿ya? Le dio precisamente una gran importancia a la familia y a la mantención de los vínculos familiares. Por eso el artículo primero de la ley señala que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, tal como lo señala la Constitución, y señala que el matrimonio es la base principal de la familia, ¿ya? De modo que se protege a la familia, incluso más allá de la ruptura matrimonial. Ya que el juez, cuando existen materias relativas a nulidad, separación y divorcio, él debe considerar los derechos y deberes provenientes de las relaciones de filiación con la subsistencia de una vida familiar compatible con la ruptura o la vida separada de los cónyuges, ¿ya? Fíjense bien cómo está establecido en esta ley el concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad y además la protección que se le debe dar, de modo de que el juez
aún en los casos en que hay conflictos matrimoniales, debe preocuparse de conciliar los distintos derechos y obligaciones que provienen tanto entre los cónyuges como entre estos y sus hijos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el artículo primero señala que el matrimonio es la base principal de la familia, y esa es una declaración que no deja de ser menor, no deja de ser importante, por cuanto se reconoce, probablemente por primera vez en nuestro derecho, a nivel al menos legal y constitucional, que pueden existir familias que no se estén constituidas por un matrimonio, uniones de hecho, u otras que pudieran considerarse en el futuro, como pudieran ser las enlaces o eventuales matrimonios homosexuales. Podría ser, en la ley actualmente no excluye en el fondo o no señala que el matrimonio sea el único medio de constituir una familia, sino que dice que es su base principal, ¿ya? Pero nosotros, para efectos de este principio de protección al matrimonio, consideramos que, bueno, le da al enlace matrimonial un valor superior al resto de los enlaces, ¿ya? Eso es evidente, lo beneficia, lo protege, lo propende. A ver, si nosotros vamos y entendemos cuál es el concepto de familia, o por qué es tan importante entender un concepto vigoroso de familia, es porque precisamente para los efectos del desarrollo humano, la familia es la institución que mejor cumple el rol para su fomento, ¿ya? Porque en esta, ¿cierto?, se desarrollan distintas funciones, la función biológica, sexual y reproductiva, la función educativa, porque sociabiliza a los niños en creencias, valores, hábitos, conductas, también económicas. La familia es un sustento importante para el individuo, ¿ya? Cuando el individuo está con problemas económicos, lo normal es que recurra a la familia, y es muy probable, o no sería extraño, que la familia le ayude, aún ya superando la mayoría de edad. Y también cumple una función protectora, evidente, en especial con los más desvalidos, ancianos y niños. Eso no lo entrega ninguna otra institución más que la familia. Por ello es que la ley de matrimonio civil se enfatizó tanto en darle vigor a la familia, ¿ya? Darle vigor a la familia, y con un sesgo un tanto ideológico, moderado pero ideológico, en el sentido de que la familia principal debía ser la familia matrimonial. Esta misma ley de matrimonio civil privilegia la resolución alternativa de conflicto a través de mecanismos tales como la conciliación y la mediación, ¿ya? Es decir, ustedes bien saben que cuando hay un conflicto de intereses de relevancia jurídica, un comprador que no paga el precio de una compraventa, arrendatario que no paga la renta, daños ambientales cualquiera, ¿cierto? Un accidente de tránsito, etc. Lo normal va a ser que el juez simplemente va a resolver la contienda sobre la base de las pruebas que se rindan mediante una sentencia. En estas materias, y según esta misma ley de matrimonio civil, lo que la ley privilegia son las resoluciones alternativas de conflicto, es decir, que las partes puedan tener mecanismos de autocomposición, que se puedan poner de acuerdo, a través ya sea de la conciliación o de la mediación, ¿ya? ¿Por qué? Porque se busca que no existan fisuras en la familia producto de alguna contienda familiar. Es difícil que no ocurra muchas veces ello, pero el tribunal tiene que actuar como un amigable componedor para efectos de que los vínculos familiares no queden tan dañados, o derechamente evitar que existan ese tipo de daños. Ya, pasando a otro texto legal, yéndonos en este mismo
marco del principio de protección de la familia, vamos a pasar a la ley de tribunal de familia, que siguiendo esta línea de la ley de matrimonio civil, privilegia las soluciones colaborativas de los integrantes del grupo familiar, buscando evitar o mitigar la confrontación entre ellos. Es importante la aclaración que hace la ley 19.968 en este sentido, de evitar o mitigar la confrontación. O también, miren lo que viene a continuación, promover la conciliación y mediación como forma alternativa de resolución de conflicto familiar, similar a la ley de divorcio o ley de matrimonio civil. Pero el matiz que lo hace relevante es que los juzgados de familia no solo ven materias relacionadas con matrimonio, también se ven temas de menores, ya sea cuidado personal, alimentos, relación directa y regular, se pueden ver medidas de protección, adopción, etc. Siempre debe buscar medidas, debe buscar formas de conciliación, mediación, soluciones colaborativas. Un juez de familia, lo peor que puede hacer es alentar la mantención del conflicto entre las partes, lo que es normal en un juicio civil cualquiera. En un juicio de familia es derechamente temerario, ¿ya? El juez siempre tiene que actuar como un amigable componedor, buscar soluciones colaborativas, buscar soluciones participativas. Ese es el rol que tiene que tener el juez y sus colaboradores, como el consejero técnico, que es un aliado del juez en esa materia. Bueno, y además el principio de protección de la familia se puede encontrar en distintas normas civiles, tanto del Código Civil como de leyes especiales. Así vamos a encontrar, por ejemplo, las normas sobre determinación del matrimonio, las que establecen sus requisitos de existencia, de validez, la idea de que o sus mismas formalidades, la forma de disolverlo, ¿cierto?, van a atender a la protección del vínculo matrimonial. Lo mismo ocurre con normas sobre filiación, que se regula un tipo de filiación especial, que es la filiación matrimonial, en materia de alimentos, porque, como ustedes bien saben, los cónyuges son recíprocamente alimentantes y alimentarios entre sí, ¿ya? Hay una vinculación entre los cónyuges para efecto de los alimentos. Además, en materia de derecho sucesorio, bien saben ustedes también que el cónyuge, varón o mujer, se encuentra fuertemente favorecido en la sucesión de su marido o mujer, ¿ya? Así, en la sucesión intestada, se reconocen los dos primeros órdenes, tanto el orden de los descendientes como el ascendiente, que el cónyuge comparece o concurre, mejor dicho, con ellos a la sucesión. Y incluso, por regla general, a la mujer, al cónyuge le corresponde el doble de lo que le corresponde a cada hijo por concepto de legítima, ¿ya? El doble le corresponde a cada hijo. El cónyuge tiene la porción más grande de una herencia, sea que concurra con los hijos o sea que concurra con los ascendientes, por regla general. Salvo casos de sucesiones testamentarias, que pudieran alterarse las reglas por parte de algunos de los cónyuges, o bien en el caso de que la mujer concurra solo con el hijo, caso en el cual, con un hijo me refiero, caso en el cual se reparten por mitad de la herencia. Pero en general, el cónyuge se encuentra fuertemente favorecido en lo que se refiere a derechos hereditarios, para considerar como una manifestación precisamente de este principio de protección al matrimonio. Y también en la ley sobre herencia extrafamiliar, que establece sanciones para los casos de lesiones, o sea, para los casos, perdón, de violencia intrafamiliar que se cometa en el marco de un matrimonio, ¿ya? Ahora bien, ya vimos cómo este principio ha sido recogido en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en la legislación especial, en la legislación común. Ahora, ¿cómo lo ha visto la jurisprudencia? La jurisprudencia cuando hablamos de la jurisprudencia, nos estamos refiriendo a los fallos de los tribunales de justicia, la labor del juez. Así, en caso de, por ejemplo, de susceptibilidad de adopción, se ha dado protección a la familia
y se realizan todas las acciones tendientes a procurar que ella se mantenga, ¿ya? O sea, si se da en adopción a un menor, se busca precisamente que esta sea una decisión libremente y voluntariamente aceptada y que no, o sea, en el fondo sea lo mejor para el interés superior del menor, ¿ya? Y darle a este un sustrato familiar. En materia de compensación económica, para consignar que el cónyuge patrimonialmente más débil debe ser compensado por haber privilegiado precisamente el cuidado de los hijos y el hogar común con el fin de fortalecer la familia, ¿ya? Así lo ha dicho la jurisprudencia, ¿ya? La compensación económica, uno de los motivos por los cuales procede es porque un cónyuge desarrolló sus labores remuneradas en menor medida de las que quería y podía. ¿Por qué? Porque se dedicó precisamente a fortalecer la familia. Otra manifestación, ¿cierto?, jurisprudencial o de aplicación jurisprudencial del principio de protección del matrimonio. Otra manifestación de este tipo la encontramos en la declaración de bien familiar, que tiene por finalidad principal amparar el hogar de la familia, presupuesto que no desaparece por el hecho de decretarse el divorcio. Como ustedes saben, a través de la figura de la declaración de bien familiar, el inmueble que sirve de residencia principal a la familia y los muebles que la guarnecen, tiene un estatuto especial en virtud del cual queda limitada la administración del propietario, el cónyuge propietario de este hogar, su administración queda limitada, y se establecen otros derechos, además adicionales, para precisamente preservar el hogar. Esa es la idea del bien familiar, preservar el hogar, ¿ya? Si es que existe un divorcio, esta circunstancia no es óbice para afectar al bien familiar. Otra aplicación jurisprudencial de este principio de protección al matrimonio lo encontramos en las lesiones menos graves por violencia familiar, en el sentido de que se rechazan los acuerdos reparatorios en la materia, ¿ya? Un acuerdo reparatorio, como ustedes bien saben, es una forma alternativa de solución de conflicto en el ámbito penal, que se concreta a través de un acuerdo de tanto víctima como victimario, que pudiera consistir en el pago de una suma de dinero. Bueno, en materia de violencia intrafamiliar se considera tal importancia o de tal gravedad el hecho que no se permite que se hagan acuerdos económicos para terminar con el conflicto. Piensen ustedes el caso de un hombre que golpea a su mujer y le fractura la nariz, supongamos. Bueno, eso no podría terminar con un acuerdo económico, se considera grave. Y además, esto es muy importante, que se deniegue el ingreso o se decreta la expulsión de ciudadanos, en este sentido es más importante obviamente decretar la expulsión de ciudadanos extranjeros, para privilegiar su situación familiar, evitando la disgregación de la familia. Muchas veces usted, y cada vez ha ido haciendo más frecuente, han tenido la oportunidad de ver cómo ciudadanos extranjeros, migrantes o migrantes, son sujetos de decretos de expulsión, decretos administrativos de expulsión, los cuales muchas veces los tribunales lo dejan sin efecto, favoreciendo un eventual arraigo familiar que tenga el sujeto en cuestión. Es decir, si tiene a su cónyuge, a su familia en el país, los tribunales no van a decretar su expulsión, ¿ya? Precisamente privilegiando o fortaleciendo a la familia. Ya, vamos a pasar al principio de protección del matrimonio. ¿Alguna duda hasta el momento o comentario respecto al principio de protección de la familia? Ya. Vamos al principio de protección del matrimonio. Ya, nosotros señalamos entonces, ¿cierto? Y el principio que acabamos de ver dice relación con la protección de la familia, cuya base principal, señalamos, en ese sentido ambos principios se entremezclan muy bien.
por cuanto el matrimonio es la base fundamental de la familia, como lo reconoce la ley de matrimonio civil. Entonces, al igual que en el caso del principio anterior, vamos a encontrar manifestaciones de en la misma Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando señala que los hombres y mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. Es decir, se atiende a la voluntad de los esposos, y que esta voluntad sea libre y espontánea, ¿ya? Lo cual para nosotros nos puede parecer muy natural, pero recuerden que en otras legislaciones existen matrimonios convenidos, matrimonios forzados. Por ende, la Declaración Universal de Derechos Humanos se ha preocupado de aquella materia. Tal como ya señalamos, la ley 19.947 establece que el matrimonio es la base principal de la familia, y la facultad de contraer matrimonio es un derecho esencial inherente a la persona humana, si se tiene edad para ello, y las disposiciones de la ley establecen requisitos para asegurar precisamente el libre y pleno consentimiento de los contrayentes, ¿ya? El juez en ese sentido toma a petición de cualquier persona todas las providencias que le parezcan convenientes para posibilitar el ejercicio legítimo a este derecho, cuando por acto de un particular o una autoridad sea negado o restringido arbitrariamente. Es decir, se establece acá una doble dimensión. En primer lugar, que las personas que se casen puedan casarse de forma libre y espontánea, ¿ya? Que su consentimiento no se encuentre viciado. A esos efectos, la ley establece vicios del consentimiento. ¿Ya? Si una persona se casa por error o por fuerza, el matrimonio simplemente se anula, ¿ya? O puede anularse. Y también, por otro lado, que personas que quieran casarse puedan casarse si sí lo desean, y que no existen obstáculos para ello. Ya, la misma ley de matrimonio civil establece que el juez debe procurar siempre preservar y recomponer la vida en común en la unión matrimonial cuando ésta se vea dificultada o quebrantada. Además, puede siempre instar a que las partes recompongan el vínculo, ya que se los comenté en la clase anterior. No es algo que sea muy bien visto actualmente, pero si lo plantea la ley, el juez tiene que tratar de que las personas que se quieren divorciar en realidad no se divorcien, sino que recompongan o retomen su unión, se reconcilien, ¿ya? Eso no se aplica mucho en la práctica, pero la ley lo establece, y por ende vamos a considerar que es parte de la manifestación de este principio de protección del matrimonio. Hay también un estatuto protector del matrimonio, o lo encontramos en el derecho a alimentos para el cónyuge. Algo vimos a raíz del principio anterior de protección a la familia, de los artículos 321 y siguientes del Código Civil, la ley 14.908, el régimen de sociedad conyugal, del artículo 1715 y siguiente del Código Civil, y el régimen de participación en los gananciales, del 1792.1 y siguientes, toda vez que, como ustedes saben, y lo vieron el semestre pasado, existen tres regímenes matrimoniales: el régimen de sociedad conyugal, de separación de bienes y de participación en los gananciales. La separación de bienes en nada protege al matrimonio, por cuanto los separados de bienes actúan con su patrimonio individual y personal. Profe, ¿podría hablar un poquito más lento, porfa? Es que hay cosas que me cuesta entender, entonces. Ya, por favor. No se preocupe. Le comentaba, ¿cierto?, que bueno, partamos de un poquito más atrás con esta materia. El matrimonio necesita de un sustento económico, ¿ya? El régimen de sociedad conyugal se presta muy bien para generar este sustento económico, toda vez que constituye precisamente una comunidad de bienes que sirve para financiar el matrimonio que administra el marido. Por el contrario, el régimen de separación de bienes, cada cual tiene su propio patrimonio, ¿ya? No favorece en ese sentido, al matrimonio. Puede favorecer a la familia, pero no al matrimonio, porque no es una comunidad de bienes, sino que cada cónyuge tiene sus propios
intereses económicos y soporta sus propios gastos y se hace responsable de ellos. No hay una comunidad, defensa de la sociedad conyugal. Y el régimen de participación en los gananciales permite compensar al cónyuge que obtuvo menos ganancias durante el matrimonio, de modo de poder igualarlos, ¿ya? Por ende, en este estatuto protector de matrimonio, tanto los regímenes de sociedad conyugal como de participación en las gananciales favorecen la protección del matrimonio, no así la sociedad, no así la separación de bienes, ¿ya? Entonces, tanto este régimen de sociedad conyugal como participación en las gananciales benefician la protección del matrimonio. Luego, en tercer lugar, como protección de matrimonio, tenemos la institución de los bienes familiares, a lo cual ya hicimos alusión, lo mismo que los derechos sucesorios, ¿ya? Por cuanto el cónyuge se ve fuertemente beneficiado tanto con los bienes familiares como con los derechos sucesorios. Ya señalamos que en materia de sucesorio, por regla general, el cónyuge es el cónyuge, ¿cierto?, es el asignatario que tiene la mayor porción de reparto de cualquier herencia, ¿ya? El cónyuge siempre va a tener un estatuto protector superior. Y finalmente, ¿cierto?, en lo que se refiere al estatuto protector del matrimonio, tenemos que señalar que en la etapa de partición de la comunidad hereditaria, el cónyuge goza de un derecho de atribución preferente respecto del inmueble que sirve de asiento a la familia, ¿ya? ¿Qué significa esto? Si fallece una persona, supongamos que fallece el marido, el marido puede haber tenido hijos de una anterior unión, más hijos comunes, con la mujer, digamos, la viuda, y llega el momento en que tienen que determinar cómo se reparte la herencia. Y cuando no hay, la herencia no es líquida, no existe dinero que repartir, sino que existen bienes, se busca, lo que la ley busca es que el cónyuge pueda quedarse preferentemente con el inmueble que constituía el hogar de la familia, ¿ya? Es un beneficio que tiene cuando se reparte la herencia, diciéndolo en términos simples. Cuando se reparte la herencia, el cónyuge siempre tiene un derecho preferente a quedarse con la casa familiar, ¿ya? Aunque sea con un derecho de uso de la casa, de la vivienda, ¿ya? De poder vivir en ella, de poder habitar en ella, mejor dicho, ¿ya? ¿Por qué? Precisamente esta es una manifestación de este estatuto protector del matrimonio y del principio de protección al matrimonio. Bien, ¿alguna pregunta? Mira, en esta materia yo seguí un artículo que lo voy a compartir con ustedes, de un profesor que se llama Cristian Lepian Molina, que se llama Los nuevos principios de familia, los nuevos principios del derecho a familia, que se dictó el año 2014. En 2014 se elaboró este artículo. En esa época no se aplicaba o no existía, todavía está en tramitación recién, los denominados acuerdos de unión civiles que establecen este nuevo estatuto del conviviente civil, el Estado civil del conviviente civil, que establece una serie de derechos tanto personales como incluso patrimoniales, con derecho incluso a sucederse, ¿ya? No tiene el régimen, que me imagino lo vieron el semestre pasado, el acuerdo de unión civil no tiene la estabilidad que tiene el matrimonio, por cuanto es más simple de disolver. Pero produce efectos bastante similares, incluso tiene sus propios regímenes matrimoniales, ¿ya? Entonces cuando les toque revisar este apunte, pongan ojo en ello, que no regula o no se refiere al acuerdo de unión civil, simplemente lo menciona como un proyecto de ley que existe en la materia, ¿ya? Entonces, ahora yo le hago una pregunta y abro debates, si alguien tiene alguna opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el acuerdo de unión civil y si es que este acuerdo de unión civil afecta alguno de los principios que vimos recientemente, ya sea el principio de
protección a la familia o el principio de protección al matrimonio. A ver si alguien tiene alguna opinión sobre el particular. ¿Afectará este principio afectará el acuerdo de unión civil estos principios? ¿Se podrá considerar que ya el legislador no protege ni a la familia ni al matrimonio por haber establecido este acuerdo de unión civil, un competidor directo para el matrimonio? La institución vincular de hombre y mujer por antonomasia en nuestro derecho, en nuestra tradición republicana. ¿Qué creen ustedes? Depende, porque por ejemplo el acuerdo de unión civil es para las personas. Da lo mismo si es hombre o mujer, en cambio lo que es el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. Entonces, si hablamos del principio de protección del matrimonio, ahí no podría entrar, yo creo, con respecto al acuerdo de unión civil. Ya, lo que usted estaba señalando es, si bien entiendo, que el acuerdo de unión civil es más amplio que el matrimonio y tiene otras finalidades. ¿Así, doña Javiera? No sé si más amplio, pero sí lo pueden acoger distintos tipos de personas. No mantiene como esta rigurosidad de hombre y mujer, como lo dice la ley del matrimonio. Porque no me acuerdo muy bien las características del acuerdo de unión civil, pero igual, por ejemplo, el tema de los patrimonios, creo que se elige quién los mantiene. No sé si estoy en lo correcto. Claro, tiene más flexibilidad que el régimen matrimonial. Claro, eso. Claro, el régimen de comunidad que se establece en ese acuerdo de unión, que pudiera acordarse en ese acuerdo de unión civil. Sí. Ahora, claro, la pregunta es si afectará de alguna manera estos principios de protección a la familia o el matrimonio. En definitiva, la ley, y lo vimos, la propia ley de matrimonio civil señala que el matrimonio es la base fundamental de la familia. Aquello no fue derogado, pero lo que implica que puede existir otro tipo de familia y otro tipo de vinculaciones entre hombre, mujer o entre personas del mismo sexo incluso. Por ende, no debiera afectarse el principio, al menos el principio de protección a la familia. En cuanto al principio de protección al matrimonio, claro, al matrimonio le salió una competencia, que es precisamente este acuerdo de unión civil, ¿ya? Que en la práctica realmente es muy sencillo tanto suscribirlo como dejarlo sin efecto. Ese es el gran tema. Da unas ciertas protecciones patrimoniales, sucesorias, establece unas ciertas reglas, además en los tratos personales, pero carece de mayor estabilidad. Bueno, probablemente por esas mismas razones existe actualmente un esfuerzo por establecer matrimonios de carácter homosexual, por ejemplo. Porque el acuerdo de unión civil tiene esta característica de no ser tan vigoroso como el matrimonio. No sé qué será mejor. No sé qué será mejor. Sí, igual es como una contradicción, porque por ejemplo, como dijo usted, la ley de familia ya acepta todos los tipos de familia, pero ¿qué pasa con que una pareja homosexual que quiere obtener el matrimonio? No puede, por lo menos en Chile, porque como que intentan apartar este tipo de relación por el mismo tema religioso. Igual yo creo que la influencia de la religión es fuerte. Sí, sí. O sea, sí, probablemente hay un tema valórico de ciertos grupos de poder que no aceptan este tipo de uniones
por razones de formación religiosa, por razones de tradición, y se oponen a que se plasme esto en un texto legislativo. Pero lo concreto es que es lo que se viene, ¿eh? No hay que darle mucha vuelta. Cuando se trató de hacer la ley de matrimonio civil, les conté en la clase anterior, también había mucha resistencia. Costó 10 años que se dicte una ley para que las personas se puedan divorciar. Y actualmente es algo normal. Lo mismo va a pasar con el matrimonio homosexual. Uno podrá estar a favor, en contra, o no importarle, pero el caso es que se va a aprobar en algún minuto. Ahí cuando se apruebe vamos a preguntar si esto favorece al principio de protección de la familia u otro, ¿eh? Pero como un efecto simplemente teórico, porque la familia, y lo vimos en la clase pasada, es lo que es en definitiva, se puede ver de una manera bastante amplia, ¿ya? Profe, ¿Sí? y en el acuerdo de matrimonio no podrían cambiar solo la parte que dice hombre y mujer, porque si cambiaran ese pedazo sería como, aplicaría para todo. Claro, hay que cambiar, claro, son reformas, no he visto el proyecto de ley, me dio una buena idea doña Liz, voy a revisar el proyecto de ley, qué es lo que se cambia. Una de las Es partes que que quieren cambiar es el eso, concepto de... es para todo, pues se amplía el concepto y de hecho quedaría igual que el otro, o sea, entre comillas. Pero crear también Porque tienen que una eliminarlo. casilla 2 personas y el otro no. Pero crear, en la definición igual deberían sacarlo. Sí. Se Sacar podría hacer ciertas con técnica de cosas. reproducción asistida o más asistida, pero deberían sacarlo. Hay ciertas, en el Código Civil sería algunos cambios que se debe hablar de mujer y varón, también deberían cambiarse. En la ley de matrimonio civil hay algunas menciones que también debieran eliminarse ante el caso. Porque, por ejemplo, hay una norma que señala que los matrimonios en países extranjeros son varios, cumpliendo las reglas de dicho país en cuanto a los requisitos de celebración, si ante un oficial de registro civil, si ante un notario, si ante un sacerdote, da exactamente igual, si celebró en un país extranjero es válido en Chile, siempre que se trate de la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, normas como esa debieran ser derogadas. Debería ser actualizado. Sí. No, mire, ¿sabe que me dio una buena idea, doña Lisny? Voy a revisar el proyecto de ley, qué artículos modifica. Tiene que modificar artículos del Código Civil y debiera modificar la ley de matrimonio civil también, para efectos de establecer. No, tendría que revisar el proyecto de ley para saber si son muchos o pocos artículos. Ahora, mira, una cosa curiosa les voy a comentar, simplemente como una curiosidad, para que se lo lleven, para que les sirva y alentar sus estudios. Fíjense que desde el punto de vista etimológico, matrimonio es el oficio de la madre. ¿Ya? El matrimonio constituye el oficio de la madre, eso es matrimonio, que viene del latín como el oficio de la madre. Así como patrimonio es el oficio del padre. ¿Se fijan cómo los romanos tenían bien diferenciado la mujer dedicada a las cosas del hogar, los hombres dedicados a las cosas de la plata, de la guerra, todas esas cosas, ¿ya? En esa cultura antigua. Entonces, en ese sentido, si nosotros pensáramos en un matrimonio homosexual, tal vez debiéramos pensar en cambiarle el nombre, porque ¿qué pasa cuando se casan dos hombres? No puede ser el oficio de la madre. Una cosa semántica nada más. Bueno, pero así es como se van teniendo que adaptar ciertas instituciones. Nunca está de más recordar el origen de las palabras. ¿Eh? Nunca está de más recordar el origen de las palabras porque a veces saca de apuro. Uno muchas veces no sabe lo que significa algo, si recurre al origen etimológico de la palabra, es lo más fácil para poder desentrañar un concepto que puede ser complejo. Y además en nuestra cultura occidental, la influencia del latín ha sido notable, no solo para nosotros de habla
que hablamos español, sino prácticamente todos los pueblos de Europa, incluido Inglaterra, han tenido influencia del latín. Bien, eso es lo cuanto quería que viéramos el día de hoy. La clase siguiente vamos a seguir con los conceptos de los principios del derecho de familia que nos restan, con lo cual pueden, yo se los voy a suministrar igual esta separata del profesor Lepián Molina, además de las que ya les envié, que la idea es que vayan estudiando y vayan viendo eso. Yo considero siempre que en estas épocas tan modernas que estamos ahora, con tanta tecnología, las clases yo las hago para ayudarlos a estudiar, básicamente para guiar la materia y resolver dudas. Pero lo que yo digo en realidad no tiene sentido que tomen apuntes, no mayormente, porque para que tengamos las reglas bien claras, yo les voy a preguntar de lo que principalmente de los apuntes que les voy suministrando. Esa va a ser la materia que va a ser nuestro contenido del curso. Esto, como les digo, es para resolver dudas, ayudarlo a estudiar, ayudarlo a reflexionar. No tiene más que ese fin. La clase sí es importante porque obviamente en las clases yo destaco lo que más me interesa que ustedes manejen. Así que lamento si muchas veces hablo un poquito rápido, lo lamento, pero me cuesta hablar más lento. Profe, ¿podría subir el PPT igual? Voy a subir los PPT. Sí, lo voy a subir. En cuanto... De repente habla muy rápido y no alcanzamos a anotar nada. Sí, está bien. Ahora esto es como una guía para mí, básicamente. Sí, por eso les entiendo, pero miren, yo les voy a ayudar en todo lo que sea, o les voy a aportar en todo lo que sea necesario para que ustedes tengan la mayor cantidad de materia que les sea útil para ustedes y que les guste el ramo. En eso no pierdan ningún cuidado. Pero yo no dicto, no tengo, yo considero que desde la época que yo mismo estaba en la universidad, lo consideraba anacrónico. Encontraba que la imprenta se inventó cuando en el siglo XV, XVI, no es necesario dictar, siento yo. ¿Sí? Todo puede encontrarse en apuntes. Yo le estoy buscando apuntes realmente selectos, para que ustedes se lleven lo mejor para que puedan generar su conocimiento de derecho de familia. Fíjense que los apuntes que les suministré, los que subí, son de una profesora de Derecho de la Universidad de los Andes. En ese sentido son bien tradicionales. Se ajusta harto el concepto de matrimonio entre hombre y mujer, con los valores bien tradicionales. Pero eso sirve para que tengan un contrapunto. Eso es lo que me gustó de entregarlo, que tengan un contrapunto para que ustedes tomen sus propias conclusiones y saquen sus propias ideas. Pero es bueno considerar estos conceptos que son más de lo que es nuestra tradición del derecho de familia, porque culturalmente tal vez nosotros no nos hemos sacado del todo estas influencias culturales que vienen de muchísimo tiempo en nuestro país. Entonces me pareció interesante que ustedes pudieran ver un apunte de una profesora de la Universidad de los Andes, católica, que es una universidad, digamos, con fuerte influencia católica, tradicional, vinculada a grupos de poder de Chile. Me parece bien. Y vamos a hacer el contrapeso con estos nuevos principios de derecho de familia, que son un poquito más abiertos, pero es para que ustedes saquen sus propias convicciones. Lo que a mí me interesa es que dado el momento que ustedes puedan ejerzan su carrera, consideren a la familia como un espectro amplio y sean flexibles en cuanto a las distintas soluciones que puedan dar, privilegiando siempre los intereses familiares por sobre los individuales. Eso es lo que a mí me interesa. Pero no piensen que yo les voy a preguntar algo del apunte de lo que dije en la clase de tal día, justo lo que yo dije para callado, o lo dije muy rapidito para pillarlo. No me interesa mi intención. Mi intención es que ustedes aprendan bien y que tengan los mejores materiales que puedan usar para que ustedes saquen sus propias conclusiones sobre estas materias. Yo tengo las mías personales. No quiero que ustedes necesariamente las compartan. Pero esa es la idea, que reflexionemos, y es un campo que muy fecundo, el derecho de familia, en lo que hace su ejercicio profesional, es muy importante manejarlo en su vida personal, para qué decirlo. Entonces, tratemos de que sea una buena experiencia, y nada, pues lo espero la próxima clase, que va a ser el día de mañana, formato de en este mismo formato. Les envié el link de conexión, espero que se arreglen los problemas
lo hago virtual y me comprometo a subir cuando esté habilitada la plataforma, los apuntes que le he ido dando, los nuevos y las diapositivas. Bien, pues no tengo nada más que decir por mi parte. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta antes de cerrar. Profe, yo tengo una pregunta, más que nada en relación a la grabación de las clases, ¿las va a mandar igual? Sí, 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 doña Javiera. El tema es que necesito que la plataforma me la habilite. Profe, ¿y existe la posibilidad de que mientras yo le haga llegar el correo del curso y las mande allí? Pero no son muy pesadas. No sé realmente, pero Sí. algunos profes lo hacen así, igual. Ya, déjeme evaluarlo. Yo como en Derecho trabajo con... en Derecho trabajo con en YouTube y subimos los videos a la plataforma, compartiendo el enlace. Yo creo que es una buena forma, ¿eh? Pero si no, quedo abierto. Obviamente yo lo que quiero es que tengan las clases, mi compromiso, que tengan el mejor material, lo que incluye las clases, y si es necesario, lo puedo compartir en un drive, o no sé si para el correo dará. Pero si da. Lo que hacen los profes es que claro, suben el video y se sube como al drive. Entonces, por eso nosotros pues tenemos el acceso. Pero, bueno, no sé, por lo menos el profe Márquez, igual el semestre pasado hacía lo de subirlo en YouTube y por lo menos para mí se me era mucho más fácil, no sé, para mis compañeros. Sí, no, sí es más fácil. Es mucho mejor. Así que bueno, pero me quedo con todas las propuestas y los acuerdos en mi memoria. Así que esperemos que voy a revisar la plataforma el día de mañana a ver si tenemos alguna novedad. Yo estoy grabando las clases y las voy a subir. Bien, pues, que tengan un buen término de día y nos vemos el día de mañana. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.